Bueno, vamos a empezar, ¿no? Nuestra ficha 7, estructuras repetitivas, el ciclo for, vamos a ver hoy, parte 1, por esto que les decía anteriormente, la hemos dividido en dos partes de esta ficha. La ficha 7, esta parte 1 es lo que va a ir en el parcial, y lo que vayamos a ver en la parte 2 no va a entrar, ya lo vamos a ver en su momento, no va a ir en el parcial, en el primer parcial, sí en el segundo. Entonces vamos a comenzar. Como siempre con el repaso, ¿no? Te lo resumo en un ratito, hacemos en la previously. Después ya les voy a subir también unas filminas con repaso de ciclos solamente para que lo tengan. La clase pasada comenzamos viendo lo que era estructura repetitiva, todo lo que era el ciclo while, referido a que cuando tengo que hacer repeticiones, en lugar de repetir el código, en lugar de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, ¿qué se hacía? Se escribía una sola vez el código y se lo ponía en un ciclo de repetición, ¿sí? En el segundo parcial va a entrar la ficha 7 parte 2, ¿sí? En adelante. Ya les vamos a decir hasta dónde. Por ahora, el parcial entra de la 1 a la 8, pero solo la parte 1, ¿sí? La que vamos a ver hoy. Quiere decir que esto que vemos hoy, más lo que veamos la semana que viene, es lo que entra en el parcial. Nos va a quedar una semana más para el repaso y después viene el parcial, ¿sí? ¿Queda? Bien. Volvemos acá. ¿Qué dijimos cuando vimos los ciclos? Siempre los ciclos se comandan por una condición lógica al comienzo, ¿sí? Del ciclo, como cabecera se pone alguna expresión lógica que tiene que ser capaz de dar verdadero y falso en distintos momentos. Mientras dé verdadero, este bloque o este cuerpo de acciones se va a ir repitiendo tantas veces como esta expresión lógica de verdadero, ¿sí? Ahora bien, en algún punto de este bloque del cuerpo de acciones tiene que haber algún cambio de estado de esta expresión lógica. ¿Para qué? Para que en algún momento salga por falso y termine la repetición, ¿sí? Si yo estoy eh, programando o simulando, por ejemplo, cómo debería comer mi robotito amigo, ¿sí? Su comida, y bueno, va a comer, supónganse que la orden es comer todo lo que haya en el plato, ¿sí? Y bueno, hará todo el proceso de mecánico de buscar la comida, llevarla a la boca, saborearla, tragarla, bajar los cubiertos, volver a levantarlo, tomar la comida nuevamente y repetir ese proceso hasta cuando, y hasta cuando no haya más comida. Si no hay más comida, termino el proceso y me retiro, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una expresión acá lógica y alguna actualización de esa expresión lógica dentro del ciclo para que esto funcione y no se transforme en un ciclo infinito en donde eh, ponga en peligro la integridad de los recursos, ¿sí? Es decir, o se me planta la memoria, se me planta el procesador, ¿sí? La máquina, ¿está? Sobre todo si es un recurso crítico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando programo este tipo de estructuras. Este es el diagrama uno de los diagramas de flujo, donde se pone la expresión lógica y el cuerpo acá, se hace el circuito cerrado de este lado y de acá sale el falso. Y si no, tenemos este otro diagrama que es equivalente a este, donde se pone esta figura, expresión lógica, y el bloque de acciones a un costado. Todo lo que salga por verdadero se ejecuta por el costado y cuando sea falso continúa por el script principal, ¿sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada. También vimos que nosotros podíamos tener el ingreso de datos conociendo la cantidad de elementos a cargar, que le llamamos cantidad conocida, y aquellas cargas en donde no podíamos determinar, o el programador no podía determinar cuántas cantidades o cuántas veces iba a ser la repetición, ¿sí? Entonces usamos el proceso de carga de doble lectura que se llama, ¿sí? Normalmente todas estas técnicas que estamos viendo acá se llaman sin almacenamiento, y no son sin almacenamiento porque
todos los datos que se van cargando en este ciclo, se carga un elemento, se procesa y en la próxima vuelta se vuelve a cargar otro que lo reemplaza al anterior. Se vuelve a procesar y se vuelve a reemplazar. Por eso es muy importante que este procesar elemento haga todo lo que tenga que hacer con ese elemento que llega. Porque no tenemos forma de almacenarlo. Después, más adelante, a partir de la ficha 9, ya vamos a ver cómo sí se puede hacer ese almacenamiento, pero hay muchas circunstancias de la vida real en donde no se puede almacenar la información o no es necesaria. Entonces, hay modalidades, por ejemplo, en el peaje. Hoy por hoy hay dos modalidades, sin almacenamiento y con almacenamiento. ¿Qué significa eso? Que la modalidad libre, llega un vehículo, no se registra patente, nada, lo único que se registra es qué tipo de vehículo, cuánto es lo que paga, etcétera, etcétera, pero cualquier vehículo puede pasar libremente mientras pague, pero no hay un almacenamiento de los datos del vehículo en sí. Y la otra modalidad es la del peaje con el quiz, donde ya hay una base de datos grabada con todos los vehículos que pagan mensualmente una tarifa para el paso, con lo cual cuando llegan al peaje se busca en ese almacenamiento por el número de patente, se lo trae y ahí se establece qué es lo que tiene que pagar, ¿sí? Y ahí se le descuenta, hay que ver internamente cómo está, pero ahí se le descuenta del crédito que tiene o se le va sumando de acuerdo a una tarifa especial. Entonces, son los dos casos muy simples de ver. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta primera parte del año con ingresos y procesamiento sin almacenamiento. Ahora bien, si nosotros estamos con cantidades conocidas, es decir, que de alguna forma el programador puede determinar cuánto es lo que hay que procesar, ya sea porque el usuario final puede ingresarlo por teclado, lo puedo generar en forma aleatoria con un random, o el enunciado me dice, mira, hay que cargar 10 números, entonces yo estoy ante esta situación, cantidad conocida, si usamos el ciclo while, vamos a tener que nosotros gestionar cómo va a ser ese proceso del ciclo. Para eso necesitamos un contador de ciclo, generalmente le llamamos I, donde se va a tener que inicializar previo al comienzo del ciclo, dentro de la condición del ciclo controlar ese contador, a ver cómo va respecto a la cantidad total, y luego, después de haber hecho todo el proceso y todo lo que haya que hacer, antes de volver a repetir el ciclo, hay que actualizar el I para que se actualice ese iterador. Entonces, es el control que tiene que hacer el programador. Inicializar, controlar y actualizar. ¿Sí? Y por supuesto que acá se hará la carga de datos y de procesamiento de acuerdo al enunciado que pida. ¿Sí? Este modelo es un modelo general, no importa cuál es el enunciado, es el esqueleto que vamos a usar. Ahora bien, si el usuario o el desarrollador no tienen forma de saber cuál es la cantidad finita o fija de elementos a procesar, no queda otro que usar este modelo. Este modelo implica que la condición de fin de ciclo depende de algún dato de entrada o de algún dato generado en forma aleatoria, si quieren, donde la condición va a depender de ese valor. Entonces, primero se genera el valor o se carga el valor, luego se lo evalúa, se lo controla, se procesa ese elemento y luego se carga otro. ¿Para qué? Para que la condición se vuelva a controlar, ¿sí? Entonces, se inicializa, se controla y se vuelve a ingresar, ¿sí? Entonces, siempre es ingreso de datos. ¿Queda claro eso, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Está? Bien. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver el ciclo for. El ciclo for es una estructura también repetitiva,
creada en Python para todas aquellas problemáticas que son con cantidades conocidas. Es decir, el ciclo for va a servir para casos similares a esta solución y no estas. Si yo conozco la cantidad de elementos, puedo usar este ciclo while, o este modelo de ciclo while o el ciclo for. Pero si no conozco la cantidad, no me queda otro que usar el while, ¿no? Así que el for es una estructura repetitiva que va a repetir un conjunto de acciones, un número especificado a veces, por eso o sea, este número especificado es conocido o se tiene que conocer. Esta repetición es a los ojos del desarrollador automática, ¿sí? El mismo ciclo controla la cantidad de iteraciones a través de lo que se llama una variable iteradora de control de ciclo, ¿sí? Por supuesto que, como dijimos, ¿no? Se utiliza cuando se conoce previamente la cantidad de repeticiones a realizar, si no, no funca. Es un ciclo especialmente diseñado para secuencias, para manejar secuencias, como tuplas, cadenas, rangos, listas. Y el diagrama, si tuviéramos que armar el diagrama asociado, generalmente se usa que es donde uno especifica para todo valor en alguna secuencia hacer algo, ¿no? Entonces, acá va un proceso que depende de ese valor de secuencia para trabajar, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del ciclo for sobre el ciclo while? Que el ciclo for está programado de tal forma de que a los ojos del programador no hace falta estar administrando, gestionando la variable control. ¿Qué significa eso? Que fíjense en este diagrama en donde no tengo ni inicialización, no tengo control, ni tengo inicialización. Esas tres partes, que son las que normalmente se tienen que hacer para un ciclo finito, las hace internamente el ciclo for de Python. Algún programador Python ya lo programó para que se resuelva solo. Y eso implica que el programador lo único que tiene que hacer es establecer de qué valor a qué valor lo va a hacer o cuál es la secuencia que tiene que manejar, y luego acá simplemente escribir el procedimiento repetitivo, ¿sí? Nada más, ¿sí? Exacto, ahora vamos a ver range también, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con el ciclo, ahora lo vamos a volver a replicar. Este ciclo for está formado por la cabecera, como dijimos, y el bloque, como cualquier ciclo, ¿no? El bloque de acciones. La cabecera del ciclo es la primera línea de instrucción, incluye todo lo que es la definición de la variable que va a ser usada para ir almacenando cada valor o uno a uno, todos los valores que se recuperen automáticamente desde la estructura de datos, ¿sí? Que se quiere recorrer, o de la secuencia o de la colección que se quiera recorrer. Y el cuerpo o bloque de acciones es toda esa sección de conjunto de instrucciones que se va a ejecutar, ¿sí? En forma repetitiva, y se tiene que escribir siempre hacia abajo y a la derecha, indentado, ¿no? Entonces, la sintaxis es palabra for, un nombre que lo ponen ustedes, el que ustedes quieran, in, porque van a decir, yo quiero recorrer con este nombre en esta estructura, ¿sí? Vamos a sacar cada dato de esta estructura, lo vamos a subir en memoria con este nombre, y luego en cada vuelta de ciclo vamos a hacer ciertas acciones, ¿sí? Fíjense en que abajo hacia la derecha. Acá puede ir bloques tan simples como tan complejos se necesite, ¿no? Puede ir una sola instrucción, puede ir muchas, puede ir acá adentro estructuras secuenciales, condicionales, repetitivas. Yo acá puedo poner otro ciclo for, otro ciclo while. Puedo acá poner en estas acciones todo lo que yo quiera, ¿sí? Queda la sentencia, ¿sí? Y vamos al ejemplo para que vean el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo nos dice que tenemos acá una tupla de nombres, ¿sí? En donde yo, por ejemplo, le pongo Juan, Pedro, María. Estas tuplas de nombres, yo si la tengo que manejar como tupla y la quiero imprimir, me va a mostrar los datos completos de la tupla. Hasta ahora, con lo que ustedes saben de la ficha 3,
sabemos que con el acceso por corchete y posición podemos acceder a cada uno de sus elementos, ¿sí? El acceso por índice. Entonces, si nosotros queremos mostrar en forma individual los datos, podemos decirle, mira, nombres, nombres corchete 0, accedo a Juan, nombre corchete 1, accedo a Pedro, a María, y accedo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que si mi tupla, en lugar de tener 3 elementos, tiene 100 o 1000, tengo que replicar esto, hacer un copy-paste de esto tantas veces como tenga. O si inicialmente la creé con 3, pero después la cambié, la reemplacé por una que tiene 10, y tengo que cambiar este código. Entonces, normalmente lo que se hace es se usa el ciclo for para hacer los recorridos y el procesamiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? En forma individual. Entonces, el equivalente a estas 3 líneas de código está acá, donde yo le pongo for, subime a memoria nom, todo lo que tengas en nombres, ¿sí? Los 3 nombres. Y en cada vuelta de ciclo, ¿qué vas a hacer? Y vos me vas a mostrar, por ejemplo, la primera vuelta es Juan, el segundo Pedro, después María, hasta que termine. Esta línea se encarga de determinar cuál es la longitud de la tupla, cuántos elementos, se encarga de acceder a cada posición de la tupla, ¿sí? Y traer en memoria el valor correspondiente que tenga que ser según la iteración, ¿sí? También está mostrado acá en forma de diagrama de flujo, y lo que tiene la ventaja es esto, de que el programador no tiene que estar pensando en administrar la variable de iteración ni nada, simplemente pone la cabecera, solo lo hace con un cuerpo simple, o complicado el cuerpo, no importa, pero esto es lo que ya me dice que tengo que hacer con los elementos de la tupla, ¿sí? Acá nos pregunta Elías si la variable nom no hace falta definirla previamente. No, normalmente esta variable se crea en este ámbito, ¿sí? En el ámbito del for, se crea en memoria para levantar todos los valores de los elementos de la colección o la secuencia, y luego se destruye. Por eso normalmente no hace falta que esta variable se defina previamente, porque es una variable temporal, auxiliar para solamente el recorrido, ¿sí? Se trata generalmente de no usar la misma variable en distintas cosas, ¿sí? Si esta es una variable que solo me sirve para recorrer, la uso solo en el recorrido, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, yo voy a ir a Python Tutor para que, ahí está, así vemos esto que acabo de explicar. Supónganse en que yo le digo, mira, vamos a crear una tupla nombres, vamos a ponerle, bueno, Juan, Pedro y María, ¿sí? Ahora, si yo quisiera mostrar la tupla, al igual que lo hemos hecho en las otras clases, yo podría hacer eso. Vamos a ver. Si yo pongo a correr mi programa, ¿qué va a pasar? En memoria, fíjense, me crea un espacio contiguo para cada uno de los strings que he puesto acá, cada uno con una posición en índice. Ahora bien, si yo tengo que mostrarlos, en este caso si hago print nombres, lo que va a hacer es mostrarme todos los datos. Son indivisibles, digamos, en este momento, están todos. Si yo necesito verlos en forma individual, la primera opción que teníamos de la fita 3 era hacer esto, ¿no? Decir, bueno, mira, nombres, le vamos a poner el acceso 0, para que me muestre el primer nombre. Bueno, yo voy a copiar y pegar. Vamos a ponerle el índice 1, por supuesto que tienen que ser índices válidos, ¿sí? Entonces yo, si corro esto, digo, bueno, con print nombres muestro todo, pero ¿qué pasa si yo necesito procesar un elemento en particular? Bueno, mostrarlo en este caso. Y bueno, yo puedo hacer, bueno, print, muestro el nombre de Juan, muestro el nombre de Pedro y muestro el nombre de María. Ahora bien, la otra forma, que es la que nos provee Python, es usando el ciclo for. Entonces, por ejemplo, si yo en lugar de hacer todos esos 3 print, le pongo for,
nom o nombre. Normalmente la terminología es decir, pongamos un nombre singular para levantar un solo elemento. In, la colección o la secuencia nombres. Entonces, dame en memoria una variable nombre que lleve en cada iteración los elementos que estén en nombres. Y acá le hacemos un print de nombre. ¿Sí? No nombres, simplemente muéstrame ese nombre que en cada vuelta de ciclo voy a ver. Entonces, si yo corro esto, van a ver que es lo mismo. Voy a imprimir todo, voy a imprimir Juan, Pedro, María, y si yo hago correr el ciclo, ¿sí? Fíjense en qué va a pasar, va a entrar al for, va a venir la primera vez, fíjense en qué nombre es Juan, el primer elemento de la tupla, y lo muestra. Después vuelve a iterar, ¿sí? Nombre ahora toma el valor de Pedro, ¿sí? El segundo elemento, y es el que voy a mostrar. Y por último, vuelve a iterar, me dice María, toma nombre, toma el valor de María, y lo muestra. Cuando quiere volver a iterar, solo automáticamente va a detectar que el nombre ya terminó y termina, ¿sí? La ejecución. Si ustedes se fijan, ambos códigos hicieron lo mismo. Y usted va a decir, pero ¿para qué, profe, si hicieron lo mismo? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, no, mira, me equivoqué, la tupla no era de 3, sino de 4 o de 5, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, Ana, y le ponemos Matías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le agregué 2 elementos más, entonces mi programa ahora va a manejar 5 en lugar de 3. Entonces yo lo corro, ¿sí? Fíjense, ahí tengo los 5 elementos, los imprimo, ahí en la totalidad está todo bien. Pero si quiero seguir usando el mismo código que estaba usando hasta recién, y esto me va a quedar chico, porque fíjense en que el primer código mostraba 3 nada más. Si quiero mostrar los 5, tengo que agregar 2 líneas más. En cambio, fíjense en qué pasa cuando yo corro el for. El for, como administra automáticamente la cantidad, fíjense en que va a mostrar a Juan, ¿sí? A Pedro, a María, y no termina ahí, muestra a Ana, porque existe, y Matías. Entonces, con el mismo código yo puedo mostrar 3, 5, 1000, 10, 1000, lo que haga falta. ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ¿sí? El for es mucho más simplificado en Python y en la mayoría de los lenguajes que el while, ¿sí? El de for de Python es especial porque hace un montón de código por dentro, ya lo hace un programador Python, que en otros lenguajes no es tan directo, el programador tiene que tener un poco más de control acá, pero bueno, eso es tema para otra charla. En principio, si nosotros tenemos que hacer un recorrido de cualquier secuencia, o sea tupla, string o lo que sea, ¿sí? Si tuviéramos que hacerlo con el ciclo while, como hemos hecho la clase pasada, en este caso este sería el código. Tengo la secuencia, le pido el lem, ¿se acuerdan que el lem me daba la cantidad total de elementos de la secuencia? Entonces yo guardo en n la cantidad total, uso un contador de ciclo que inicializo, controlo que ese contador de ciclo sea menor que el n total, guardo el valor de la secuencia en esa posición y en una variable cara auxiliar y luego le imprimo. Y antes de dar la vuelta, incremento el valor de i, ¿sí? O sea que tengo que incrementarlo. Y así sucesivamente. Bueno, esto mismo, donde el desarrollador tiene que controlar ese contador de ciclo, inicializarlo, controlarlo y incrementarlo, con el ciclo for en Python es solo esto. Declaro la secuencia, hago for, pongo el nombre de la variable que voy a subir en memoria, in secuencia, print car. Fíjense en cómo con 2 líneas yo resolví el recorrido, sin tener que preocuparme por cuál es el tamaño de la secuencia,
cómo empieza el contador, cómo se comparan entre sí, cómo acceso a cada elemento, cómo incremento. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda? Bárbaro. Bien, estamos. Vamos con otra secuencia. Una secuencia que no habíamos visto es los rangos. Hoy la vemos porque no se usa mucho con el ciclo for. El rango es también es un tipo de secuencia, pero numérica. Todo lleva números enteros. Es una secuencia que está diseñada, ¿sí? Para generar secuencias de números. Normalmente se la conoce como rango o range, ¿sí? Y se usa con el for para poder iterar cada elemento de la secuencia. Es una secuencia inmutable, es decir, que una vez que se genera no se puede cambiar, se puede reemplazar por otra, pero no cambiar sus valores, ¿sí? Así que cuando yo establezco cuál es el rango, bueno, ahí se genera. Para poder crearla se usa la función range, en donde esa función range tiene varios parámetros, varias condiciones de uso, pero nosotros vamos a ver solamente 3, de los cuales posiblemente usemos 2. El primero es un opcional, que es desde dónde se va a comenzar. Opcional, ¿por qué? Porque si yo no lo pongo, el Python asume que es 0, ¿sí? Por defecto. El fin, a dónde va a terminar esa secuencia numérica, que sí es obligatorio, y que no lo incluye en la secuencia. Ya vamos a ver que el fin nunca lo toca. El inicio sí, empieza desde el inicio, pero el fin nunca lo considera al valor de fin. Siempre es el fin menos 1. Y el paso es opcional, que es en cómo va a ser el incremento numérico. Generalmente por defecto es de 1 en 1. Así que si yo esta variable o este tercer argumento lo, lo omito, la secuencia va a ser de 1 en 1, ¿sí? Por defecto. ¿Qué significa eso? De que si yo le digo, mira, empecemos por el inicio 0 y terminemos en 5, el range me va a generar una secuencia entre 0 y 4, incluido. El 5 no lo incluye, entonces va a ser 0, y como el paso por defecto es 1, va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora, si yo omito el inicio y le pongo 5, ahí asume un solo argumento, ahí asume que va a empezar en 0 la secuencia y va a terminar en 5, ¿sí? Que en realidad es 4, 5 menos 1. Entonces, estas dos líneas son equivalentes, ambas generan una secuencia 0, 1, 2, 3, 4. Yo acá pusimos un ejemplo de una secuencia entre 1 y 5, por eso se pone 1 y 6, para que genere el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 incluido, ¿sí? Acá tenemos una secuencia decreciente, que empieza en 5 y termina en 0, con un paso de menos 1, entonces de esa forma yo voy a empezar en 5, pero la próxima generación va a ser un 4, 3, 2, 1, hasta llegar al 0 que no lo incluye, ¿sí? Y si yo tuviera un paso creciente, pero en lugar de 1 en 1, en 2 en 2, en 3 en 3, como yo quiera, puedo decirle, mira, comienza en 0, termina en 10, pero incrementa de a 2 en 2. Entonces empieza en 0, pasa al 2, al 4, al 6, al 8, y cuando llega al 10, corta, no lo incluye. ¿Sí? ¿Está? Esa es la secuencia de rango. Jeremías pregunta, en un parcial se puede usar cualquiera eh, de estos ejemplos. ¿Me estás hablando, Jeremías? Vi tarde tu mensaje. No, ¿de qué era? Perdón. Caso anterior, ¿acá? Ah, sí, 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 sí. Del Fourier White. Sí, 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 sí. Ustedes pueden usar cualquiera, ¿no? Generalmente cuando son secuencias finitas, les conviene este, porque fíjense que es mucho más práctico, más rápido. Pero si ustedes quieren usar esta forma, es válida, no hay ningún problema. Eh, ¿Está? Bien.
¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Y acá hay unos ejemplos, pero yo me voy a ir acá a Python Tutor. Vamos a quitar acá. ¿Sí? Para que lo veamos. Los rangos son como cualquier secuencia, así que yo voy a hacer esto. Voy a decir, mira, en R vamos a hacer un range, por ejemplo, hasta 5. Y le vamos a hacer un print R. Si quieren acá le pongamos rango, para que no quede R solo. ¿Sí? Un rango. De 5. Esto me va a generar un 0, 1, 2, 3, hasta 4. Fíjense, yo vengo acá, pongo a correr, me dice, mira, tengo un rango entre 0 y 5, un range. Y si yo imprimo, tengo un rango entre 0 y 5. ¿Pero qué pasa? Yo digo, no, pero para, que yo quiero ver los elementos que hay adentro. Yo sé que el rango es entre 0 y 5, pero yo necesito acceder a cada elemento en particular, ¿sí? Entonces, una opción que recién veíamos sería decir, a ver, bueno, hagamos un rango a la posición 0, ¿sí? Un rango, control, poner así. Un print al rango 1, un print al rango 2, un print al rango 3, un print al rango 4. Esto lo puedo hacer, ¿sí? Con lo que vimos en la ficha 3, ¿sí? Que es una secuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá si bien me da toda, me va a mostrar todo el rango completo, ¿sí? Cuando yo le diga, no, pero mostrame el primer valor, es el 0, mostrame el próximo, es el 1, mostrame el próximo, ¿sí? Entonces, de esa forma, me va a ir mostrando todo. Pero bueno, volvemos acá a lo mismo de que tengo que escribir, replicar este código tantas veces como elementos tenga, ¿sí? Imagínense si yo acá hubiera puesto 15, 20 o 100, tengo que escribir tanto. Entonces, esta no se usa, ¿no? Entonces, lo que se reemplaza en lugar de esto es decir, mira, hagamos un for, le pongamos un nombre a cada elemento que levantemos. Generalmente, por convención, uno usa el i, pero puede ir cualquier valor, ¿no? Cualquier nombre de variable. In rango, ¿sí? Y a partir de acá, le hago un print rango. Entonces, fíjense cómo con 2 líneas resuelvo esta visualización de 5. Entonces, vamos a ponerlo a correr, para que vean, ¿sí? Venimos acá, me muestra que tengo un rango de 0 a 5, acá me muestra todos los valores, y acá cuando pongo a correr el ciclo, ¿sí? Me empieza a mostrar, ay, perdón, fíjense en que hice macana. Miren lo que hice. Hice un print a rango y no ahí, ¿sí? Fíjense en cómo ahora me va a imprimir 5 veces, ¿sí? Rango 0,5, rango 0,5, ¿sí? Entonces, no, acá lo que tenía que hacer era ponerle i. Esto es por hacer copy-paste, ¿vieron? Que hay que hacerlo con cuidado. Entonces venimos nuevamente acá, me muestra todos los valores, y acá entró el ciclo, ¿sí? Entonces, fíjense en el valor de i, 0, primer valor, ¿sí? Pongo, segundo valor, 1, muestro, tercer valor, 2, ¿sí? Después 3, después 4, ¿sí? Y después me voy porque ya están los 5. Entonces, si este rango cambia, este código no. La otra forma de usarla, que es con los ejemplos que están en la filmina, es directamente generar el range acá. Entonces, en lugar de generar el rango y guardarlo en una variable, normalmente lo que uno hace es esto, ¿sí? Genera el rango en la línea del for y luego imprime. Entonces, de esa forma, esto es equivalente. Cualquiera de las dos líneas está bien, ¿sí? Y por supuesto que yo acá, si le cambio, o este rango, si lo pongo en 10, ¿sí? O en 15 o 20, el for va a iterar bien, ¿sí? O en este caso también. En cambio en este, como tenemos que hacer uno por cada elemento, ya no va a funcionar de la misma manera. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Denme un minutito, me muteo un segundito.
Ahí está. Bien. Bueno, entonces, volvemos a nuestra presentación. Acá hay algunos ejemplitos del for con el rango embebido en la cabecera, ¿sí? Es decir, acá se genera esa secuencia y yo la recorro línea por línea. Hacemos una repetición por cada elemento de esa secuencia. En este caso hace una secuencia de 0 a 5, con el 5 incluido y el 6 no, y acá puedo decirle, bueno, mira, yo quiero que vaya del 1 al 5, bueno, le pongo siempre supónganse que este 5 sea el n, siempre es n más 1 para que lo tome. Si yo tengo específicamente que tomar el 5, y bueno, le sumo 1 para que sea el 6. Y acá hay un ejemplito, como vimos recién, ¿no? De rango decrecientes. También, acá, bueno, tenemos ejemplos en donde en lugar de ponerle un valor directo de 5, de 10, de lo que sea, le pedimos al usuario, decime cuántos querés en n, o generarlo en forma aleatoria, y luego recorro. En n, si yo le digo, hacemos un ciclo hasta n, va a ser siempre hasta el n-1. Si yo quiero que incluya el n, se pone n más 1. ¿Sí? Si supónganse que yo quiero empezar de 10 en 10 y correrme n más 10, ¿sí? Puedo hacer 10, 11, 12 hasta el n, más 10. ¿Sí? Son algunos ejemplitos. ¿Quedó hasta ahí? ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo que venimos haciendo desde la semana, ¿se acuerdan? El ejemplo que empezamos a hacer en la ficha 4, cuando dijimos, bueno, mira, carga números y determina cuántos son negativos. ¿Se acuerdan que primero hicimos la repetición de código? Después cuando llegamos a la ficha 6, lo pusimos con un while, para poder decir, bueno, mira, lo controlemos con un contador de ciclo, ya no vamos a tener 3, sino n, donde pueden ser, ese n puede ser 10, 100, 1000 números, y determinamos cuántos son negativos. Ese mismo ejemplo también lo hicimos con while, sin saber el n, con carga de doble lectura, y lo replicamos. Ahora también hemos puesto acá, para que ustedes lo vean, cómo sería este ejemplo, pero usando el for. Si yo tengo que cargar n números, ¿de qué me voy a preocupar? Simplemente me voy a preocupar de declarar el contador de números negativos, de declarar e inicializar la cantidad de repeticiones, ponerlo a repetir la cantidad de veces que haga falta, el n veces, y acá adentro dedicarme solamente al proceso, es decir, ingresar el número, validar si es negativo o no, y volver, ¿sí? Y dar la vuelta hasta que esto termine. Y al final mostrar el resultado. Entonces, con el ciclo for se simplifica mucho ese manejo del procesamiento. Por eso, acá hay una aclaración donde no es necesario usar un contador de ciclo controlado, porque la variable i se va manejando implícitamente dentro del bloque. ¿Sí? Está. Y el código correspondiente está acá. Yo declaro la variable de contador, le pido al usuario cuántos números quiere cargar, hago un for de i en el rango n, es decir, para que vaya de i hasta n, pido que cargue un número, valido si es negativo, cuento, si no, no hago nada, y así hasta que termine. Cuando termino ya puedo mostrar la cantidad de números cargados. Negativos cargados. ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. Bárbaro. Bien. Para que les quede de resumen, ¿sí? Ustedes con el ciclo for lo pueden usar siempre con secuencias, ya podemos usar, lo podemos usar de manera de recorrer tuplas, cadenas, con el for directamente con acceso al nombre de la variable y la secuencia, con un proceso, o pueden usarlos con rangos, que también son secuencias, pero que el hecho de que tengan un i como iterador de secuencia numérica, me puede servir el i para poder hacer algún control de algún tipo, como vamos a ver en el próximo ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo necesito
determinar la posición del número, ¿sí? De esta forma no puedo saberla, pero de esta forma sí. ¿Por qué? Porque como el i me va indicando numéricamente cuántos números se generaron, yo puedo, de acuerdo al valor de i, saber en qué posición se están cargando los datos para un control más básico, que en este caso no. Entonces, ya vamos a ver más adelante que uno puede usar o esta, pero generalmente cuando necesitamos hacer procesos en donde las posiciones de los valores es relevante, donde los elementos por algún motivo de posición necesitan ser evaluados, es más fácil esto que esto, ¿sí? Si no, acá tengo que usar un contador, ¿no? No es que no lo pueda hacer. Puedo hacer lo mismo que puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, nada más que yo voy a tener que declarar mi propio contador, inicializarlo, controlarlo e incrementarlo, ¿sí? Siempre todo se puede hacer con cualquier herramienta, lo que pasa es que hay herramientas que son más adecuadas para ciertos problemas y otras no. Eso es lo que vamos a aprender también en esta materia, que podemos tener un montón de herramientas, muchas técnicas, algoritmos, y bueno, cada uno va a ir eligiendo y va a poder resolver de acuerdo a su lógica, ¿no? Lo que mejor le sirva. Bien, también como resumen, nosotros vimos el tema del ingresar elementos, en este caso siempre sin almacenamiento. Si usamos el ciclo for va a ser para cuando se conozca la cantidad de elementos, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre, tanto en el ciclo for como en el ciclo while, en esta etapa, de que como usamos sin almacenamiento, los elementos que ingresan, ¿sí? En cada vuelta de ciclo se van reemplazando. Es por eso que en este proceso se tiene que hacer lo más exacto posible con el elemento que se tiene para no perder el valor. Y ya vamos a ver, cuando vayamos a la parte 2 de esta ficha, cómo hacer para que estos procesos puedan de alguna forma recordar lo que ya pasó anteriormente, ¿no? Porque si bien no vamos a poder ver para adelante, pero sí podemos analizar el actual y qué pasó con el anterior. Bien, estamos hasta acá, ¿no? Vamos con dos casos típicos. Hoy vamos a ver dos algoritmos típicos. Uno es validación de datos y el otro es búsqueda de mayor. Con respecto a las validaciones, cuando ustedes tienen que hacer programas que ingresen datos, ya sea por parte del usuario, que los cargue por teclado, o que lleguen desde otro programa, ¿sí? Normalmente, cuando ustedes tienen que, de alguna forma, validar la integridad de esos datos, porque son relevantes que vengan con algún formato o con algún conjunto de valores, es necesario que ustedes como programadores lo validen. Hasta ahora hemos estado suponiendo que los valores que se cargan bien, pero esa suposición es falsa porque el momento en que el usuario tiene que cargar datos, como el usuario es humano y es propenso a errores, pueden producirse errores, ya sea voluntarios o involuntarios. ¿Qué significa errores voluntarios o involuntarios? Cuando ustedes ponen a correr un programa, se pueden encontrar con usuarios maliciosos que escriban siempre mal las cosas para hacer que falle su programa, ¿sí? En eso es típico. O personas que no tengan buen dominio del uso del sistema y escriban mal las cosas porque son distraídos, porque no se dieron cuenta. Hasta uno mismo se puede equivocar escribiendo datos. Entonces, para que sus programas sean lo más confiables o robustos posibles, necesitan al menos algún tipo de validación, ¿sí? Con respecto a eso, tenemos dos tipos de validaciones. Una que se refiere al conjunto de valores, ¿sí? A la validación por valor o conjunto de valores, por ejemplo, decir, yo quiero que el usuario cargue solamente números positivos.
Entonces yo de alguna forma me tengo que asegurar que todos los números que carguen sean mayor o igual a 0, ¿sí? Si es que lo incluimos al 0. Si no queremos incluirlo al 0, será mayor que 0, ¿sí? O, por ejemplo, quiero decir, mira, quiero cargar números, pero que estén dentro del rango entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque esto es una codificación que representan tipos de algo, categorías, y yo necesito que el usuario escriba el 1, el 2 o el 3. Cualquier combinación de ellos, pero no puede escribir un 0, no puede escribir un 10, un 20, un -8. No, tiene que ser un 1 o un 3. Entonces, todo lo que sea validación de valor es algo que vamos a ver en esta materia. Lo vamos a hacer ahora a continuación, lo vamos a ver, que es factible, simple de hacer y que nos da el tiempo en primer año. Pero hay otro segundo nivel de validación que es del tipo de dato, que es cuando yo le digo, mira, ingresa un número y el usuario en lugar de escribir un número pone una letra. Entonces yo debería también poder controlar esa tipificación, porque si yo el número lo necesito para sumar dos números y me pone un A y un 2, y no voy a poder sumar A más 2. Entonces, este tipo de validación también es muy importante porque yo me aseguro de que si hay que cargar un número entero, se carga un número entero y no un carácter o un float, por ejemplo, ¿sí? Con decimal. Entonces, esta también es una validación importante, pero que no vamos a hacer en primer año. ¿Por qué? Porque esto requiere de mayor expertise, de algunas otras herramientas compensatorias que no hacemos tiempo de verlas en primer año, así que vamos a suponer, cuando hagamos nuestro programa, de que los valores, si se le pide un número, el usuario va a poner un número. Y si se equivocó y puso un carácter, y bueno, explotar el programa, pero por ahora no lo controlo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro las dos validaciones y por qué son importantes? ¿Sí? Bien. Acá está aclarado, ¿no?, que en el curso este solamente vamos a realizar validaciones de valores. En el curso de primer año, de AED, ¿no? No es que yo voy a dar solamente valor, toda la cátedra va a dar solamente validaciones de valores y no de tipo. Una cuestión súper importante es que todas las validaciones se realizan siempre con un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asumir que si el usuario se equivocó en una primera carga, vaya a corregir su error en la segunda o en la tercera o en la cuarta carga. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos con un ciclo repetitivo de circuito cerrado de que el usuario, si escribe mal, se quede ahí. Escribió mal, quédate ahí hasta que escribas bien, ¿sí? Es por eso que, además de usar siempre un ciclo repetitivo para validar, esa condición que usemos de ciclo siempre va a ser, tiene que estar escrita por el error para que entre al ciclo, ¿sí? Y produzca siempre informe del error. Si el usuario escribe todo bien, y bueno, el ciclo no se cumple, no se hace, o termina, o finaliza. Pero nunca, jamás de los jamases, validen con un if, por ejemplo. ¿Sí? Si bien es un condicional, pero el if es de un camino, de un camino simple. ¿Sí? Ustedes llegan a un punto, evalúan dos estados, y van por un lado y van por el otro. ¿Sí? Eso no es validar. Validar es que vos llegues a un punto, pongas una condición lógica, si hay un error, vuelvas a entrar a la repetición. Si sigue el error, vuelve a la repetición, así hasta que vos dejes de escribir el error. Esto, para que ustedes lo vean mejor, es un caso muy típico que ustedes lo ven y lo usan como usuarios en muchas aplicaciones de banco o de sitios en donde ustedes, por ejemplo, tienen que ingresar un password y ingresan su clave. Entonces, ¿qué pasa? La clave que ustedes ingresen o su password tienen que tener un cierto formato, una cierta secuencia, con lo cual si ustedes se equivocan, les va a decir vuelva a ingresar su clave, vuelva a ingresar su clave. O sea, no va a hacer que ustedes
si la escriben mal una vez, les dice vuelve a escribir su clave, la vuelven a escribir mal y los deja pasar. No, la pueden escribir mal todas las veces, que le va a decir usted no puede pasar porque no la escribió bien, ¿se entiende? Es más, muchos programas de banco hasta tienen limitaciones de cuántas veces te podés equivocar, ¿sí? Más de 3 veces se te bloquea la cuenta, o no te deja acceder, vuelve otro día, ¿se entiende? Entonces, ahí, dependiendo del nivel de seguridad que tengan los sistemas, es la cantidad o lo riguroso de la validación. Que eso es otro tema, ¿no? Lo van a ver en seguridad informática más adelante, pero acá es como una pequeña introducción para que estos datos, darle un poco de seguridad y validarlos en base al rango que uno si quiere al rango o a la condición que uno quiere. Ya van a tener en las guías de prácticos, hay ejercicios así con validación de password, con procesos para que ustedes la vean. ¿Queda claro lo que es la validación por valor? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver cómo se hace. Bien, cuando vamos a validar, se pueden utilizar a nivel general, esto es independientemente del lenguaje, las dos grandes estructuras. Estructura repetitiva de 0 a n, que se llama, o ciclo a 0 a n, que es la que estamos aprendiendo nosotros, que es while y el for de Python, en donde cuando ustedes vienen por el caminito feliz acá, por la secuencia de camino, llegan a una condición lógica, que se evalúa en primera instancia. Cuando ustedes evalúan esta condición o expresión lógica, puede pasar dos cosas, que les dé verdadero o que les dé falso. Si les da verdadero, entra en el ciclo, ¿sí? Y luego vuelven a evaluar la expresión lógica, ¿sí? Y acá, tantas veces como sea la repetición. Pero puede pasar el caso de que ustedes lleguen acá y evalúen esta expresión y les dé falso de primera, con lo cual nunca se entra a hacer este cuerpo y se pasa directamente y se continúa. Por eso se dice que esto es un ciclo de 0 a n, porque puede pasar de que sea 0 repeticiones o n repeticiones, ¿sí? Si acá teníamos que tener 5, de 0 a 5. O no pasa por ninguna, o pasa por 1, por 2, por 3, hasta 5. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Por qué es de 0 a n? Bien. La otra forma, o la otra estructura, que en muchos lenguajes de programación está presente, en Python no, ¿sí? Es el ciclo de 1 a n, que se llama, que es un ciclo que si alguno ha programado en algún otro lenguaje que tiene lo que se llama el do while, es ese, en donde, ¿qué pasa con esa instrucción, con ese ciclo? Uno viene con la ejecución del programa, llega acá, hace un conjunto de instrucciones, y cuando llega a un punto se evalúa la expresión lógica. Esta expresión lógica tiene relación con este bloque o este cuerpo. Y lo que se hace se pregunta, ¿tengo que repetir nuevamente ese bloque de acciones? Si es verdadero, vuelvo a ejecutar el bloque. ¿Tengo que repetir? Dale. ¿Tengo que repetir? Dale. Ahora, ¿tengo que repetir? No, me voy y sigo. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se hace con un repeat o un do while en algunos otros lenguajes, en donde, ¿por qué se dice que es de 1 a n? Porque mínimamente se hace una sola ejecución, se hace una ejecución y luego se evalúa si hay que volver a repetirla. Entonces se hace y se evalúa si se repite. Se hace y se evalúa si se repite, ¿sí? Eso, ¿qué consecuencias puede tener o qué resultados, ¿no? De que yo haga algo que tenga que hacer y después ver si lo repito. ¿Sí? Me gustó, hice algo, me gustó, bueno, lo vuelvo a repetir. Compré algo, me gustó, lo vuelvo a repetir. Pero tengo que empezar por un paso, ¿sí? Ahora bien, puede pasar de que si yo uso mal la condición,
yo diga, mira, vengo acá y hago algo y después pregunto, y no, yo tenía que preguntar primero y después hacer, ¿sí? Entonces, cada estructura representa distintas circunstancias que uno puede llegar a usar. Lucas nos dice, si puedo explicar de nuevo el ciclo 0 a n, bien, esto es, yo llego acá, evalúo, voy preguntando primero si cumple o no la condición, y si cumple, entro, y si no cumple, no entro. Entonces, esto se dice que es 0 a n porque existe la posibilidad de que vos, que se encuentre en la ejecución un falso como primer resultado. Entonces, si yo vengo acá y esto me da falso, ¿qué va a pasar? Me voy y nunca hago esta repetición. ¿Sí? ¿Está? Si me da otro valor que no sea falso, entro. Así que por eso se dice que es de 0 a n, porque puede pasar que nunca entre a este ciclo. En cambio, en este caso, sí, al menos una vez voy a entrar y luego voy a repetir n veces, si hiciera falta. ¿Queda la diferencia? Y por si no les queda, yo les pongo ese dibujito. Aquel que alguna vez haya visto, si no lo vio por motus propios, seguramente que sus padres de alguna forma se los habrán mostrado, y si no, googleenlo, que es el famoso el dibujito del correcamino, ¿sí? Y el coyote, y siempre, siempre el correcamino tenía todo en control, y el coyote no, siempre se caía al precipicio. Bueno, usa la cláusula de, ¿sí? Mientras no sea el final o no llegue al precipicio, corro, ¿sí? Cuando llego, no corro más, me paro, me detengo. En cambio no, hace un do, el famoso do while, ¿no? Que es, corro mientras no llegue al final. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Y que me puedo pasar, ¿no? Si no lo uso correctamente. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Bárbaro. Bien. ¿Y por qué vemos esto? ¿Por qué ahora lo vemos? Porque en programación, dependiendo del lenguaje de programación, van a tener estos ciclos 0 a n, 1 a n, y de acuerdo a la situación es así. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, voy a comprar algo, ¿sí? Quiero comprar, no sé, un par de zapatillas por internet, ¿sí? ¿Qué hago? Y las compro. Me gustó y compro otra, por decir algo, ¿no? Me gustó y compro otra, o estoy en una situación donde por primera vez hay que hacer algo y después ver si se repite, y se usa este modelo. Normalmente nosotros vamos a traducir todo a este modelo porque es lo que solamente Python permite, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Con la validación, ¿sí? Con la validación podemos usar dos tipos de ejemplos. En la ficha van a tener dos, yo siempre les recomiendo este. Para mí es más compacto, es más rápido, es más eficiente, pero pueden usar el otro también, el que ustedes quieran. O pueden ver, ¿no? En las resoluciones, en la ficha o en cualquier otro ejemplo que otros programadores usan otros, ¿no? En este caso vamos a hacer una validación de valores no negativos. Es decir, yo voy a usar un ciclo de 0 a n, entonces vamos a pedirle al usuario, mira, carga un valor, pero la consigna es que sea no negativo, o sea, que sea positivo, de 0 a n. Si llega un menos algo, no, es error. Entonces, fíjense en cómo acá cuando voy a entrar al ciclo le digo, mira, el valor que cargaste, ¿es menor que 0? Si es menor que 0 es porque es negativo. Si es negativo, entro al ciclo y te digo, mira, error de carga, acabas de cargar un número negativo, vuelve a cargar otro. Si le metiste de nuevo el guión y el número y te volvió a dar negativo, y bueno, error de carga, volvé a poner otro valor. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el usuario ponga el valor correcto. ¿Qué es lo ventajoso de este modelo de 0 a n? De que si el usuario cargó bien su valor, supónganse que cargó un 10, va a venir acá y va a decir, 10 es menor que 0, no, entonces no entremos acá, sigamos de largo, ¿está? Entonces ni siquiera
hay que entrar y evaluar el cuerpo del ciclo. Entonces, el ciclo de 0 a n para una validación es más eficiente y mejor que un 1 a n. Entonces, en este caso, fíjense, acá está el código de este diagrama. Yo le pido al usuario cargarme un número. Si mientras ese número, ese valor sea menor que 0, yo te digo, mira, error, se pide un número no negativo, cargue de nuevo, volvemos a cargar el valor. Acá está integrado en el código el mensaje y el ingreso. Como el input me permite dar un mensaje por pantalla, se integran los dos. Entonces, con 2 líneas de código yo ya resuelvo la validación de datos. Ahora bien, pueden verla, bueno, acá está el ejemplo con, por ejemplo, una carga del sueldo de una persona que sea mayor a 0. Entonces, yo le pido al usuario, bueno, ingrese el sueldo, siempre mayor a 0, y si el sueldo es menor o igual que 0, o sea, escribió por error, le pongo el prim, incorrecto, cargo otra vez, le vuelvo a pedir, ingrese el sueldo con que sea mayor a 0, y así hasta que cargue bien el sueldo. Y luego me voy. Si el usuario cargó bien el sueldo, puso un valor positivo bien, viene acá, no se cumple nada de esto, y sigo y muestro cuál es el sueldo. ¿Sí? Ese es otro ejemplo del 0 a n. Ahora bien, ¿qué pasa si yo necesito usar el 1 a n, o lo ven en algún lado, o lo ven en los ejercicios, o en la ficha, o en alguna solución, porque a lo mejor vino un programador más viejo y está acostumbrado a usar el do while, y acá dice, bueno, lo reescribimos de esta forma, ¿sí? O lo quiero hacer, porque lo quiero hacer de 1 a n, se puede hacer, se puede simular el ciclo 1 a n en Python, haciendo ¿qué cosa? Forzando a que la variable de control del ciclo siempre dé verdadera. Entonces, yo acá, en lugar de pedirle al usuario ingresar el sueldo, yo de prepo le pongo 0, ¿sí? Que es una condición de error. O sea, forzamos a que la variable tenga un valor inválido. Cuando vengo acá le pongo while. Si el sueldo es menor o igual que 0, es un valor inválido, le digo al usuario, mire, ingrese su sueldo mayor a 0. ¿Sí? Luego del ingreso tengo que validar si puso menor o igual que 0. Si lo puso, le pondré un mensaje, mira, incorrecto, cargo otra vez y vuelvo a evaluar. ¿Sí? Si fue incorrecto, me va a volver a pedir, y si sigue siendo incorrecto, me va a volver a decir. Si el usuario puso bien el valor, este mensaje no va a aparecer, y esta salida se va a dar ahí en la primera vuelta. Va a ser una vuelta y se va. ¿Sí? Supónganse que esto llegó acá, al usuario le apareció, ingresa un sueldo mayor que 0, yo pongo 100, ¿sí? Y de acá evalúo. 100 es menor que igual que 0, no, bueno, vengo acá, evalúo. ¿Sueldo es menor que 100? No, listo, me voy, el sueldo es 100, ¿sí? Entonces va a funcionar igual que el de recién. Pero ¿qué desventaja tiene esto? Que fíjense en todo el código que tuve que hacer para poder validar, sumado a que es mucho menos eficiente, porque tengo que preguntar acá por la condición de error en el while, y acá en la condición inmediatamente después del ingreso, con un if. Entonces esto es tiempo de programación. 2 preguntas cuando podría haber hecho una, ¿sí? Y un ingreso a un ciclo, o sea, se crea en stack espacio en memoria para replicar un ciclo que va a ser, en el peor de los casos, de 1. Porque si escribió bien, va a entrar y va a hacer una sola vuelta y sale. Cuando acá, con un ciclo while, yo me aseguro que si escribió todo bien, es 0, no ingreso nunca al ciclo. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero eso es una posibilidad. La pueden ver, la pueden encontrar, o la pueden hacer ustedes si quieren. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Y antes que empecemos con la búsqueda de mayor, seguimos con el repaso. Yo ahí les puse casos típicos de secuencia que se les pueden presentar. Supónganse que tienen que procesar
todos los elementos de una secuencia, almacenar, contar, acumular, mostrar. Entonces siempre van a estar regidos por algún ciclo. Si es una una cantidad finita, es un ciclo for, y si no, será un ciclo while. Y siempre tendrán acá un ingreso de datos y un proceso. Siempre este proceso tiene que ver con todos los valores. Es decir, cargo un número, lo proceso, cargo otro número, lo proceso, a todos. ¿Sí? A eso se refiere procesar todos los elementos. También puede pasar de que yo tenga que procesar algún elemento en particular, ¿sí? Aplicar alguna condición de lo que se llama filtro. Alguno habrá escuchado alguna vez filtrar los datos, filtrar la base de datos, las colecciones. Bueno, eso implica que yo necesito de toda la totalidad de los elementos que se cargan, a lo mejor un subconjunto considerarlo. Por ejemplo, decir, bueno, mira, yo voy a cargar números, pero solamente voy a contar todos los que sean mayores a 10. No los voy a contar a todos, solo los que son mayores a 10. O quiero generar un subconjunto para después manejarlo, bueno, lo hago, ¿sí? Entonces, de todo el conjunto general, yo genero un subconjunto con alguna condición, ¿sí? Y siempre, si es así, va a estar condicionado por una condicional simple o anidada, no importa, pero a lo que vamos es que acá puede haber un if que condicione el valor de carga. ¿Sí? ¿Está? ¿Y qué otra cosa se les puede presentar en estos ejercicios? Que ya empezamos la clase pasada. Por ejemplo, calcular y mostrar totales, promedios, porcentajes. Cuando ustedes les piden totales de todo el conjunto o de algunos datos, o el promedio o el porcentaje, hay que tener en cuenta que estos cálculos o visualizaciones siempre se tienen que hacer al final. Es por eso que yo acá les separé en 3 partes, digamos, el esqueleto de este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo que usar contadores, acumuladores o lo que sea, siempre las inicializaciones se hacen fuera del ciclo, ¿sí? Ahora bien, dentro del ciclo de carga, cuando tengo que cargar muchos elementos, se hacen todos los cálculos parciales, es decir, las sumatorias, los contadores, acá se evalúa la totalidad o con un if la particularidad, ¿sí? Y por último, todo lo que es cálculos finales se realizan fuera del ciclo. Lo que sea cálculo del promedio, del porcentaje, cálculos particulares, ver si aparecieron datos o no, siempre se hace acá. Y por último, imprimir. Me preguntan acá de dónde sale este NUM, lo carga el usuario, por ejemplo, cargar números. En números, este algoritmo responde a cargar, sacar el promedio de n números cargados. Entonces, se le pide al usuario, decime cuántos números querés cargar. Como es un promedio, necesitamos sumatoria de los valores, ¿sí? Y la cantidad. Como n lleva la cantidad, no hace falta que la cuente. Y la variable promedio, que va a ser el resultado final. Entonces yo hago un ciclo de i hasta n, y en cada vuelta de ciclo le pido, dame un número, lo acumulo, dame otro número, lo acumulo, dame otro número, sumo, 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 sumo. Cuando termina, recién ahí le digo, bueno, ahora calculame el promedio, que sería la sumatoria de todos esos números cargados dividido la cantidad que es n, ¿sí? Y por último muestro. ¿Se entiende, Lucas? ¿Sí? Bien. ¿Por qué yo se los pongo en presentación a esto? Ustedes van a hacer mucho práctico de esto, pero siempre se los pongo como una guía para que lo tengan. Después les voy a hacer un resumen también de esto, como una guía de esqueletos de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en los parciales calculan el promedio acá adentro, ¿sí? Y yo no puedo saber el promedio
porque acá adentro, porque no tengo la cantidad sumada total, ¿sí? Supónganse que ustedes esta línea, en lugar de ponerla acá al final, la ponen acá adentro, van a estar calculando todas las veces el promedio, cuando en realidad no tiene sentido calcular acá adentro el promedio, porque hasta que yo no tenga la sumatoria total y el n total, no puedo hacer nada. Igual que el porcentaje, generalmente los porcentajes se basan en una cantidad que equivale al 100% y otra cantidad que equivale a un porcentaje determinado o no. Entonces, ustedes no pueden calcular el porcentaje si no consideran la totalidad de los elementos. O una búsqueda, saber si un número apareció negativo o positivo. Hasta que no terminen, no pueden saber si apareció un positivo o un negativo. ¿Se entiende? No pueden ir mostrando acá valores intermedios, salvo que a ustedes el ejercicio le diga, no, mira, por cada número que ingreses mostrar sus datos o mostrar algo en particular. Si es mostrar algo particular o algo temporal, sí lo hacen acá, pero si es algo muy general, como en este caso, totales, promedio y porcentaje, siempre tiene que ser afuera. Se inicializa antes del ciclo, se calcula dentro del ciclo y se muestra y calcula al final. ¿Queda? ¿Sí? Sí, sí, profe. Entendido de mi parte. Bien, bárbaro. Y vamos con la última, ¿sí? Por hoy, porque es penúltima, pero para no llenarlos de tantas cosas. Vamos con la técnica de búsqueda mayor o menor. Nosotros en la ficha 4 y 5 empezamos viendo estos ejemplos de qué pasa si necesitamos encontrar el mayor de 2 números, de 3, de 4, hasta 4 números hicimos. Si tenemos que comparar dos valores, ¿sí? Si uno es mayor que otro, con esta técnica me alcanza, es decir, yo cargo dos valores, los comparo, si el valor 1 es mayor que el valor 2, ya sé que el valor 1 es mayor y si no es el valor 2, o sea, actúo en consecuencia. Una situación muy simple. Si me vienen tres valores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y bueno, yo tomo los tres valores, una lógica, no es la única, pero una lógica sería decir, bueno, a ver, comparo el 1 con el 2 y con el 3. Si yo me aseguro que el 1 es mayor que el 2 y el 3, entonces el 1 es mayor. Actúo en consecuencia. Por falso, y bueno, no sé cuál de los... Yo sé que por falso el 1 no es mayor, así que el mayor puede ser el 2 o el 3. Entonces vuelvo a preguntar si el valor 2 es mayor que el 3. Si esto me da verdadero, y bueno, ya sé que el 2 es el mayor, y si no, el 3 es el mayor. Luego termino, ¿no? Y con 4 valores también lo hicimos. Se hace un poquito más complicado, es otro if acá anidado, pero hasta ahí llego. ¿Qué pasa si ya le meto 5 valores, 6 valores, 10, 100, 200? Fíjense en que usar esta lógica con if simple es una locura, ¿sí? Es inviable. Entonces, para eso se usa la técnica repetitiva de búsqueda mayor y menor. Yo se las he puesto acá en pseudocódigo, pero antes de que la analicemos, voy a hacer el ejemplo de cómo la tenemos que pensar a la técnica, ¿sí? Fíjense en esa secuencia. Ustedes la están viendo. 7, 2, 5, 10 y 8. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor de todos? ¿Sí? En el acto ustedes me van a decir que es el 10. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron la posibilidad de hacer una comparación visual de todos con todos, ¿sí? O al menos, ¿sí? A simple golpe de vista, dependiendo de la velocidad de cada uno, ¿sí? Vio los números sin pensarlo y llegó ahí a que el 10 es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque internamente nuestro cerebro, que es un gran procesador, excelente, ¿sí? Ya tiene memorizado cómo es el cálculo del mayor o menor, ¿sí? Porque lo aprendimos desde el primario, ¿se entiende? Ahora bien, nosotros ahora le tenemos que enseñar a una máquina a que me determine el mayor o el menor.
Entonces, ¿cómo hacemos? Y le tenemos que dar un algoritmo, le tenemos que dar un paso a paso de cómo hacerlo. ¿Y cuál sería ese paso a paso? Y el paso a paso generalmente es eh, muy cercano a lo que pensamos, cómo lo hacemos en la vida real. ¿Mm? Entonces vamos a ver ahora una técnica. Puede haber muchas formas de encontrar el mayor, ¿no? No es esta la única, pero esta es con la que normalmente trabajamos en la cátedra, pero si alguno encuentra otra, también está bien, ¿sí? Entonces, vamos a partir de la premisa de que con este tipo de problemas no se pueden ver los 5 números al mismo tiempo, ¿sí? Se van a ir cargando de a uno por vez, ¿está? Así que acá la situación me lleva a que primero va a llegar el 7, después el 2, después el 5, después el 10, después el 8. Está claro, ¿no? Eso. Así que nosotros no tenemos forma o nuestro algoritmo de adivinar cuál es el número que va a entrar. Simplemente llega el número, se analiza y se acciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esos pasos? Está dividido en 3 partes. Lo primero es lo que se llama la inicialización, que es inicializar, tomar una variable en memoria, que normalmente le llamamos pivot, ¿sí? O variable auxiliar, donde vamos a ir guardando cuál es el valor mayor encontrado. Ya sea que busquemos el mayor o el menor, podemos buscar el menor o el mayor y el menor también, 2 variables, ¿sí? Lo que necesitemos. En este caso, yo le voy a llamar mayor para que lo simplifiquemos entonces. ¿Qué se hace en un primer paso? Inicializarla. Generalmente puede que ustedes inicialicen con 0 o con none o con alguna otra cosa, pero la recomendación del algoritmo es que primero inicialicen con el primer valor de la serie, ¿sí? Eso significa que si ustedes no tienen ningún número y les llega un 7 y ustedes dicen, ¿cuál es el mayor de la secuencia que llegó? ¿Y cuántos tengo? Y tengo el 7. Y bueno, por ahora el mayor es 7. ¿Sí? Entonces, inicializo con el primer valor de la serie. Mi mayor es 7, número que acaba de entrar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Vale. Segundo paso, comparar. A medida que van ingresando los nuevos valores, ir comparando los nuevos valores con ese mayor. ¿Sí? Y ahí ir tomando la decisión de cambio o no, o de reemplazo, dependiendo del valor ponderado que traiga. Entonces, después que yo hice la inicialización, empiezo con la comparación. Entonces, llega el segundo número, el 2, por ejemplo, y comparamos. ¿El 2 es mayor que el 7? No. Entonces, dejo el 7 como está. Luego viene el 5. ¿5 es mayor que el 7? No. Entonces, dejo el 7 como está. Después viene el 10. ¿10 es mayor que el 7? Ah, sí, mira, bueno, entonces hagamos el cambio, reemplacemos el 7 por el 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahora quiero registrar que hay un mayor con valor 10. ¿Sí? Entonces ahora mayor queda en 10. Después entra el 8. 8 es mayor que 10. Ya el 8 no lo comparo con 7, porque ya el 7 lo perdí, ya lo descarté porque hay un número mayor, que es el 10. ¿Sí? Entonces, 8 es mayor que el 10. No, bueno, sigue estando el 10. Termina la secuencia, no entra más nadie. Bueno, ¿quién es el mayor? Al final, y solo al final puedo decir que el mayor es 10. ¿Sí? Yo acá, en este punto, no puedo decir que el mayor es 7, porque no sé qué números va a venir. Y acá, en este punto, no puedo decir que el mayor es 10, porque no sé qué va a venir después. ¿Sí? Solamente cuando yo haya terminado de cargar todos los elementos voy a poder saber cuál es el mayor. Por eso es importante que este punto 4, ¿sí?, se haga al final del ciclo, al final de la carga. ¿Queda la lógica? Ahora vamos a ver el paso a paso con pseudocódigo, diagrama de flujo y código Python, ¿no? Pero es para que ustedes vean el razonamiento lógico del algoritmo. ¿Sí? ¿Queda? Sí, 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 profe. Bárbaro. Bien, entonces yo me vuelvo a la anterior, donde dice, ¿cómo es la técnica de buscar mayores y menores? La búsqueda, ¿sí? Intenta recorrer
o sea, no intenta, recorre toda la colección utilizando una variable auxiliar o pivot que se llama para procesar o guardar o almacenar el valor mayor o menor, dependiendo de lo que esté buscando, y que se va a buscar en la secuencia. Para eso tengo varios pasos que sería, por un lado, definir la variable pivot, que es el que va a guardar el valor mayor, inicializar esa variable con el primer valor de la secuencia, luego dentro del ciclo, ¿sí? Esta inicialización generalmente se hace en el ciclo, pero concretamente en el ciclo se puede inicializar antes, pero normalmente se recomienda inicializarla cuando entra el dato, siempre que entra el dato. Dentro del repetitivo se compara cada elemento de la secuencia con ese valor, ¿sí? que se inicializó, y se busca el mayor. Si encontramos un elemento nuevo que es mayor que ese pivot, se hace el intercambio o el reemplazo por el nuevo valor. No hay intercambio, sino reemplazo. Cuando termina el ciclo, cuando termina todo, se procesa o se muestra la variable. Oh, acaba de pasar mi gato por encima del teclado. Bueno, estas son las cosas de la virtualidad. Estamos. Bien. Profe, Sí, decime. perdón, en la No, no hay presencialidad, problema. porque bueno, en realidad en estos 2 años que pasan, me agarro pandemia, jamás hice la facultad. Pero en la Sí. presencialidad para cursar algoritmo de estructura de datos, ¿cómo es? O sea, ¿vamos a la sala de computación y tenemos ahí o cómo es? Mira, por ahora los teóricos van a ir a aulas comunes. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir a aulas donde solamente tienen un escritorio, no van a tener máquina. Si alguno quiere llevar su notebook, si tiene disponibilidad y la quiere llevar, puede llevarla. No hay muchos enchufes ni mucho lugar, pero bueno, pueden llevar un alargador y sentarse con su máquina. En general va a ser a lápiz y papel, lamentablemente, pues no tenemos espacio. Y si vemos, eso lo tenemos que hablar con el jefe con tiempo, si vemos que el número de alumnos entra en un laboratorio, se pide la excepción para ir al laboratorio, ¿sí? En principio, en este primer cuatrimestre no está previsto ir al laboratorio, pero bueno, la idea es de que sí, la capacidad áulica nos permite ir al laboratorio, porque de esa forma estarían trabajando conmigo a la par, ¿sí? Es decir, lo que están haciendo ahora en este momento, no solamente viendo mi presentación, sino también ustedes haciendo y probando y jugando, ¿m? Que en aula común van a tener que tomar nota con un cuaderno, papel y lápiz, lamentablemente. ¿Sí? Yo ya les voy a indicar, el sábado vamos a tener cuál es el aula que nos toca, ya le vamos a indicar cómo vamos a hacer el miércoles en el práctico y cómo vamos a hacer el viernes. ¿Está? El cuestionario siempre recuerden que es de la asistencia en la semana esta, que es la semana 7. A ver si la tengo habilitada todavía el aula. Fíjense en que tenemos acá semana 7, esperen que, no sé si la tengo acá, en semana 7, acá al final, está la consulta 11, ¿sí? Esta que es tan difícil, de la atención cuál responden, ¿sí? Acá está la consulta 11, que es la última, ya no va a haber más consultas, sí vamos a hacer algún conteo de alumnos para ver cuántos alumnos hay y ver qué capacidad de áulica tenemos. ¿Sí? Ok, ok, ¿Está? profe, yo más que todo le consultaba ya sé que usted no es de práctico, pero por el tema de cuando tengamos clases prácticas. Bueno, yo este miércoles voy a ir a la facultad, nos vamos a poner de acuerdo en encontrarnos en un lugar, porque creo que tenemos dos aulas en edificios separados. Yo ya les voy a pasar ahora por WhatsApp, les voy a pasar el mapa de la facultad, donde están los edificios y qué aulas hay en cada edificio, o desde qué aula a qué aula, para que cuando ustedes vean el sábado cuál les toca, lo veamos. Para el práctico ya les vamos a avisar, les vamos a decir, mira, en tal lugar, creo que ya algo hablaron con el profesor de práctico,
nos juntamos en el patio ahí del lado de la cantina y vamos a ir a tal edificio o a tal edificio. Ya les vamos a avisar bien, ¿m? Para que nos encontremos. Si pueden ustedes estar antes, ¿sí? Nosotros vamos a estar vamos a tratar de estar 10 minutos antes, como para esperarlos, acomodarnos bien, cosa de que a la hora justa de comienzo de clase podamos estar en las aulas. Nos va a llevar un tiempo acomodarnos, vamos a perder bastante tiempo en las primeras semanas, pero bueno, es algo que normalmente se hace siempre a comienzo de clase. Ahora lo vamos a tener a mitad, más o menos a la mitad, pero bueno, es un conocimiento necesario que van a tener que tener. ¿Sí? ¿Está? No Ahí sé. estaba consultando, sí, sí, profe, estaba consultando ahí acá en Autogestión 4 en la parte de cursado mis horarios. Sí, Nos sale, bueno, sale el curso, el horario y el aula de algoritmo estructura de datos, tanto bien. para práctico como para teórico, el aula 999, no sé si será la que está No, asignada ya. bueno, es porque todavía no está asignada. No existe la 999. ¿Sí? ¿Está? Sí, me parecía, digo, 1000 aulas Eh, ya antes. no, 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 no. La 999 normalmente es mi aula del 1K10, porque siempre tengo la hora cero y nunca tengo el aula. Vamos al laboratorio. Pero el el domingo, consulten el domingo, ahí les va a decir cuál es el aula que les va a tocar en todas las materias y consulten regularmente porque va a haber cambios. ¿Sí? Esto es dinámico, se van adaptando de acuerdo a la cantidad de alumnos que hay. ¿Mm? Así que puede que sea medio caótico al principio, pero bueno, después nos vamos a ir acostumbrando. ¿Sí? El domingo consulten, el sábado se actualizan las aulas. ¿Sí? Perfecto, Bien, profe. bárbaro. Continuamos. ¿Vieron el algoritmo en pseudocódigo que vimos recién? Bueno, acá está plasmado en diagrama de flujo. Pedimos, por ejemplo, una cantidad n de números, una secuencia n finita, declaramos una variable pivot my igual a none, luego hacemos un ciclo for hasta n, cargo un número, y luego, ¿qué hago? Pregunto. Si el i, fíjense que el i del ciclo es igual a 0, significa que es mi primer elemento, ¿sí? Porque el rango es de 0 a n. Así que si i vale 0, esta es la posición 0 del número, este primer número. Entonces, si se cumple se inicializa el mayor con el número cargado. Ahora, si este número, la primera vez, esto va a valer 0, así que lo primero que se va a ejecutar es esta asignación. La próxima vez, cuando se cargue otro número, ya el i no va a estar en 0, va a estar en el próximo valor del rango, que va a ser 1. Entonces esto me va a dar falso, pero como acá hay una unión con un OR, va a evaluar esto y va a decir, a ver, el número que cargaste es mayor que el mayor. Si es mayor, actualizo, y si no, me voy. Si hacemos la simulación ahora lo vamos a hacer en Python Tutor o en PyCharm, cargamos el 7, ¿sí? Si yo el 7 lo, lo cargo la primera vez, esto me va a dar 0 y acá guardo el 7. Después voy a cargar el 2. Esto no me va a dar falso, pero cuando yo pregunte, ¿2 mayor que 7? No, me vengo por acá. Cargo el 5. ¿Eso 0? No. 5 mayor que 7? No, me voy por acá. Cargo el 10. ¿Sos 0? No. 10. ¿Sos mayor que 7? Sí. Ah, bueno, reemplacemos. Mi mayor ahora vale 10. Y me voy. Cargamos el 8. ¿Sos el primero? No. ¿El 8 es mayor que 10? No. Me voy por acá y me voy. Ya cargué los 5, listo. Me voy, muestro el mayor 10. ¿Sí? Esa es la lógica de este diagrama. Y acá está el código. El código que representa ese diagrama. Cargo el n, inicializo el mayor en none, no le pongo ningún valor todavía, genero un rango de hasta n, ¿sí? Lo que pide el usuario, ingreso un número, si vale 0 o mayor, o el número es mayor que el mayor, asigno y me voy, ¿sí? Entonces, si yo me voy a ir al lado oscuro acá de PyCharm, que todavía lo puedo usar. Como estoy dando en segundo, me he dado cuenta que no puedo usar el modo oscuro en el presencial. No saben lo difícil que es, pero bueno,
nos tenemos que acostumbrar al lado claro de PyCharm. Clase, vamos a poner 1K11, hoy es 29 del 04 del 22, ¿sí? Yo les voy a poner acá este código, así lo vemos. ¿Por qué voy a PyCharm? Para poder escribirlo más rápido, y después lo vamos a correr también en Python Tutor para que lo vean. Es más, yo voy a hacer una trampita acá. Vamos a hacer esto. Así voy más rápido. Perdone. Ahí está. Vamos a hacer así. Cargo, este sería buscar el mayor de una secuencia, ingreso un número, defino el pivot mayor igual a none, hago el for de i en el rango n, ¿sí? Y le pido un número. Y acá empiezo a evaluar. ¿Qué dijimos que había que hacer primero? Inicializar, ¿sí? El pivot con el primer valor de la serie, ¿sí? Entonces, ¿cómo pregunto eso? Pregunto con el i. ¿Soy igual a 0? Si el i vale 0 es porque es el primero, entonces yo le digo, bueno, mira, mi mayor va a ser igual a 1. ¿Está? Con eso alcanza. No, a ver, Darío, no es hacer, no, hacer trampita en el parcial, no van a poder tener código, en el presencial no pueden tener código, ni van a poder bajar, va a estar todo cerrado, no tienen acceso a internet ni acceso a dispositivos, así que van a tener que apelar a su memoria. Va a ser su recurso de copia, su memoria de acceso directo, por eso tienen que practicar mucho y repasar. No hay acá una copia de memoria de otro archivo, no van a poder. ¿Sí? Así que hay que practicar y razonar, así como yo lo estoy razonando para que lo aprendan, ¿no? Entonces acá vamos a poner comparar el número con el mayor, ¿sí? Acá podrían haber hecho un if. Yo voy a hacer un if para simplificarlo. Voy a decir, a ver, vos números son mayor que el mayor. Si es así, hago mayor igual a 1. Estos dos if que hice, lo pueden reemplazar con un if, el if, o como está en la presentación, que es unificar las dos preguntas. Como de cualquier forma, ya sea que pase por acá o pase por acá, la instrucción es asignar el mayor con el número, ¿sí? Es por eso que lo que vimos recién es esta pregunta doble, ¿no? Si esto vale 0, or, ¿sí? El num es mayor que el mayor, entonces ahí aplico el cambio, el mayor. Mayor va a ser igual a num. ¿Lo ven? Porque unificamos dos consultas y las unificamos con OR. Podríamos haberlo hecho así, en forma separada, pero lo mejor es ponerlas juntas. ¿Sí? Sí, Darío, se entendió, no hay problema. Yo lo aclaro porque, bueno, muchos de ustedes ya vienen desde el virtual y antes tenían posibilidad de tener a mano los códigos y copiarlos y pegarlos y adaptarlos. Acá no. Tienen que empezar de cero, por lo menos por ahora. ¿Sí? Bien. Y por último, una vez que encontré el mayor, ¿dónde lo voy a mostrar? El mayor, ¿yo puedo saber dentro de este ciclo, a medida que encargan, cuál es el mayor? No. ¿Cuándo voy a poder mostrar el resultado mayor? Acá. Cuando yo le diga, termine todo. ¿No termina el ciclo? Exacto. Entonces yo ahí puedo decir, el mayor valor es, ¿sí? Y recién ahí pongo el mayor. Jamás de los jamás se pueden poner un print acá adentro. ¿Por qué? Porque no están buscando. Yo acá voy a comentar esto para poder correr por ahora, así no se me duplica el código, y yo lo voy a correr acá en PyCharm para que vean.
Fíjense, vamos a cargar los números. ¿Se acuerdan que yo recién les hice el ejemplo con el 7, el 2, el 5? Bueno, cuando vayan a correr, ¿qué va a pasar? Va a llegar el número de 1 por vez, es lo que decíamos hace un ratito. Cargo un número, 7, ¿sí? Ay, le puse, espera, no, perdón, no le, perdón, lo interrumpí. Vamos de nuevo. Ingrese la cantidad de números, no cargue el número. Ingrese la cantidad de números, 5, ¿sí? Ahora sí, ingrese el número, entonces empezamos con el 7, ¿tá? Ahí me va a tomar el mayor 7. No lo estoy viendo todavía, pero me lo va a tomar. Paso el 2, pongo el 2. Llega el 5, pongo el 5. Llega el 10 y llega el 8. ¿Qué pasa cuando yo le dé enter acá, que ponga el 8? Va a terminar la secuencia porque yo ya voy a haber cargado los 5 números. Entonces, ¿qué le parece que me va a traer de mayor? ¿Sí? Ustedes ya lo ven. El 10, profe. El 10. Fíjense, el mayor valor es 10. ¿Pero por qué? Porque fue haciendo esa recolección de comparación entre todos los valores y ese pivot. Yo lo que voy a hacer es, me voy a ir, ¿sí? Acá el Python Tutor, ¿sí? Vamos a cargar una ventana, voy a copiar este código, voy a dejar el código más compacto para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Y lo voy a correr acá para que ustedes lo vean. ¿Cuántos números vamos a cargar? 5 números, ¿sí? Bien, bueno, mi mayor, ¿qué le ponemos? None, todavía no sé cuánto es el mayor. Entremos al rango, ¿sí? De 0 a 5. Mi primer valor es 0, el i vale 0, ¿sí? Carguemos un número, el 7. Número, está el 7. Ahora pregunto, ¿el i vale 0? Fíjense en sí. Bueno, entonces me va a dar verdadero y me va a decir, mira, el mayor ahora que antes none, reemplázalo por el número 7. ¿Sí? Fíjense ahí, mayor número 7. Ahora, ¿sigo la vuelta? Sí, carguemos el próximo, el 2. Llega el 2, comparo. ¿El i vale 0? No. ¿El 2 es mayor que 7? No. Bueno, volvamos. No hizo nada por el verdadero del if. Carguemos otro, el 5. Vos 5 tenés, ¿el i igual a 0? No, vale 2. ¿El número 5 es mayor que 7? No. Entonces, falso el if, vuelvo al ciclo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Carga un número, el 10. ¿Sí? Número 10. Evaluamos. ¿Sí? I igual a 3, el 3 igual a 0, no. Pero el 10 es mayor que el 7, sí. Fíjense cómo ahí entró a la condición de verdadero. Cambia el valor de mayor. Ahora mi mayor va a ser 10. ¿Sí? Y vuelvo a entrar. Cárgame el próximo, 8. Cargamos. ¿Y vale 0? No. ¿8 es mayor que 10? No. Listo. Volvemos. Como ya cargamos los 5 números, me voy y el mayor es 10. ¿Lo ven? ¿Queda? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Eso es la lógica. Una de las lógicas, ¿no? Porque hay muchas, no es la única. Con el ciclo for. Después, acá también tenemos en la presentación, yo les puse un ejemplo de búsqueda de mayor, pero ¿qué pasa cuando no tenemos una cantidad finita de números, cuando los números se desconocen? Perdón, la cantidad n se desconoce. Entonces, por ejemplo, supónganse que no sabemos cuántos números, pero sí sabemos que la carga finaliza cuando se ingresa un 0. Entonces, va a ser un algoritmo muy similar, nada más que en lugar de usar el contador del ciclo for como para determinar si es la posición 0 o 1 o 2, lo que sea, se va sobre una bandera que la vamos a inicializar en true para indicar que es el primer elemento de la serie o de la secuencia, ¿sí? Entonces, como esto es un ciclo de doble lectura, primero hay que pedirle el número al usuario, validar que sea distinto de 0 y antes de dar la vuelta volver a cargar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuerpo de este ciclo? Vamos a preguntar
la bandera primero, la variable primero, ¿está en verdadero? Sí, porque es la primera vez que ingresa. Si es la primera vez que ingresa, reemplaza el mayor con el valor del número, ¿sí? Ahí estoy inicializando el mayor con el primer valor de la serie, y luego en la bandera o en la variable primero ponerla en falso. ¿Para qué? Para que la próxima vuelta cargue otro número y no vuelva a reemplazarla, ¿sí? Esto se va a cumplir una sola vez cuando se cargue la primera vez. Después, las próximas veces, ¿sí? Esta bandera va a estar en falso, así que esto nunca se va a cumplir y va a pasar por el elif. Que el elif, ¿qué pregunta? Si el número es mayor que may o mayor. Si es mayor, actualizo, y si no, no hago nada, vuelvo a cargar otro número. Y así. En este caso se usó my como variable pivot, podríamos haber puesto mayor, ¿sí? Es una lógica similar, nada más que en lugar de aprovechar la posición de i del for, se tiene que usar una bandera con true o false, o con el valor que ustedes quieran, para detectar cuál es el primero de la serie o conjunto. ¿Lo ven? Después vamos a hacer Sí, profe. ejemplos más de esto. Y por último, que esto ya lo vimos la clase Profe, pasada. Sí, decime. perdón, tengo una consulta vendría a ser más bien de entendimiento en el código que puso ahí en el, ¿cómo es? Ah, bueno, anterior. En el Python Tutor. Acá. Ahí, o sea, más bien en una pregunta conceptual. Sí, En decime. en el print donde muestra el mayor número hay dos espacios, por ende cuando se marcó el 10 hizo dos espacios. Ah, sí, En ese caso, ¿qué dice PEP 8? Por ejemplo, ¿es recomendable poner el mayor valor es, por ejemplo, dos puntos y el espacio? ¿O directamente cerramos la comilla, ponemos la coma y el espacio ahí después? normalmente es así, ¿sí? Porque el separador, digamos, hay un separador acá entre mensajes, digamos, o entre string, que es el espacio, ¿sí? Entonces, por eso te agrega un espacio. El print, por defecto, te agrega un espacio entre datos. Si vos lo querés escribir correctamente, es así. Me pasa que como yo estoy acostumbrada a otros lenguajes de programación donde no tienen ese separador, entonces yo ya intuitivamente hago esto, ¿se entiende? Pero no Sí, 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 porque entiendo, entiendo. Sé que los otros eh, profes están más o menos igual, pero yo es para, o sea, para saberlo, no, ¿no? mira, en eso no evaluamos, ¿sí? Si vos le pones un espacio, no le pones un espacio, si lo pones todos juntos, no hay problema. Después vamos a ir jugando con los separadores, ya sea de los prim, el end o el separador común. Podemos jugar, porque se puede ver en mayor detalle el print, pero para las impresiones y sobre todo en las evaluaciones no lo tomamos en cuenta, ¿sí? A veces en los TP sí se les dice, bueno, acomoden más lindo la visualización, pero en el caso de los parciales no, ¿sí? Así que si le pones un espacio o no le pones, no, eso no te va a bajar puntos, ¿se entiende? Y es Sí, sí, una, entendido. y es una cuestión de práctica. Yo como programo en muchos lenguajes, es una costumbre para que no salga todo pegadito, pero es más, si sale pegadito tampoco importa, ¿sí? Son distintas formas. ¿Queda? ¿Sí? Sí, sí, profe, estamos. Bárbaro. Bien. Y por último, esto que ya hicimos la clase pasada, está formalizado acá, con pseudocódigo, con explicación en diagrama de flujo, ¿sí? Hay un enunciado para que hagamos. Acá está el análisis, algunos diagramas de resolución para que lo podamos hacer. La clase pasada yo tuve tiempo de hacerles ¿se acuerdan el ejercicio 15? Se los voy a recordar para que lo vean. La clase pasada hicimos acá el 22, acá, este problema 15, ¿se acuerdan? Que era cargar una lista de números, ¿sí?
el valor se cargaba, que representaban cantidades vendidas de autos, ¿se acuerdan? Y que la carga terminaba con -1 porque el 0 era un valor válido, y acá pedía determinar cantidades según un rango, determinar cantidad total de autos vendidos, determinar si se ingresó o no al menos una cantidad, y lo que fuimos haciendo fue paso a paso, yo les fui mostrando cómo ir planteando la solución por puntos, ¿no? ¿Qué variables íbamos a usar en el punto A, qué variables en el B, en el C, cómo íbamos a plantear el esqueleto, en este caso era una carga de doble lectura, cómo internamente trabajar con cada punto, punto A, punto B, punto C, y al último, cálculos auxiliares, si tenía que hacerlos, como saber si apareció algo o no, y mostrar los resultados, ¿sí? Esto que hicimos la clase pasada, que ya lo hicimos como repaso para el parcial, para que ustedes lo tengan como una guía, es lo que habla acá en la ficha 7, ¿sí? El procesamiento de datos dividido en categorías distintas, en donde pueden tener más de un subproblema dentro de ese ciclo, ¿sí? Gracias, Matías, igualmente no hay problema, ya terminamos, y después les subo el video. No vamos a hacer hoy el ejercicio, yo después voy a ver si les subo la grabación de este ejercicio, entonces, para que ustedes lo tengan. Pero quería dejarles acá para que ustedes vean cómo está formalizado esto que hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, siempre analizar los datos de entrada, proceso y de cada subproblema, en la implementación e inicializar todas las variables de salidas y auxiliares, banderas, contadores, acumuladores. Si el proceso involucra más de un elemento, o más de un problema, implementar el ciclo, ingresar el elemento o varios elementos, procesar cada subproblema y al final mostrar los resultados, siempre fuera del ciclo. Acá hay un enunciado que yo después se los voy a subir resuelto, y con el video voy a tratar de hacerles el video también para que ustedes lo vean, muy parecido a lo de la clase pasada, nada más que esto es con N. La clase pasada hicimos uno de carga que dependía de la entrada del usuario, ahora este vamos a hacer, perdón, de la entrada de datos, acá lo vamos a hacer a través de N. Y vamos a hacer estos 3 puntos, ¿sí? Y acá está el análisis de cómo plantear los resultados, cuáles son los datos, cuál es el proceso, o algunos diagramas de flujo, el diagrama de flujo general, ¿sí? El ciclo que vamos a necesitar con el ingreso de los valores y como en bloque el punto 1, 2 y 3, ¿sí? Y después vamos a ir abriendo el punto 1, lo resolvemos y lo probamos. Punto 2 lo resolvemos y lo probamos. Punto 3 lo resolvemos y lo probamos. Que eso es lo que vamos a tener que hacer en el parcial, ¿sí? Acá, por ejemplo, resolución del punto 1. Está solo el esqueleto para resolver el punto 1. Acá está el esqueleto para resolver el punto 2. Entonces, cada cosa, si ustedes lo van haciendo de forma ordenada, pausada y por partes, va a ser mucho más simple de resolver. En el parcial no está definido todavía si van a ser 3 o 4 puntos, pero va a ser algo como esto, o como el enunciado de la clase pasada, o como el de esta clase, que yo después se lo subo, y le subo también el video con la solución. ¿Sí? ¿Queda hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí.